Ya hace bastante tiempo había hablado sobre un top 3 de grandes obras poco conocidas pero geniales del autor Stephen King. Y como había dicho al final de ese video, podía meritarse hacer una segunda parte ya que hay bastantes obras del autor que son muy poco conocidas. Es por eso que hoy vamos a hacer un nuevo top 3 acerca de grandes obras geniales pero poco conocidas de Stephen King. Comenzamos. El motivo por el cual estuve tardando tanto en hacer este video fue porque decidí leer más a King. No es un autor que he leído demasiado, para ser honesto, y siempre que elijo sus obras trato de elegir precisamente las menos conocidas. Teniendo acá un lote de 30 libros, 29 en realidad, ya que It está separado en dos partes, que sacó hace relativamente poco La Nación y que he tenido la suerte de conseguir en su totalidad. A raíz de esta lectura que he tenido a través de este autor es que ahora hacemos este nuevo top. Número 1. Buick 8, un coche perverso. Esta novela salió en el año 2002 y no tiene una película, aunque se dice que se está trabajando en una. Y decidí leerla porque me llamaba la atención su primicia, precisamente en la sinopsis, y me encontré con una obra espectacular. Si bien es verdad que King ya tenía una obra acerca de un auto poseído, en este caso me quedé completamente sorprendido. Desde un principio se nos indica que Buick 8, este coche perverso, tiene vida propia, por lo que me imaginaba un ente relacionado a asesinatos o ese tipo de cosas, o cuando mencionaban en la contratapa que lanzaba objetos indescriptibles, me imaginaba que tal vez jugaba con las ilusiones de la gente, haciéndole visiones y ese tipo de cosas, o dándole vida propia a sus peores miedos, monstruos por ejemplo. Nada más lejos de la realidad. El libro originalmente se llama From a Buick 8, es decir, desde un Buick 8, y que de hecho es una canción y se lo menciona en el propio libro. Y se nos relata la historia de un joven que, tras la muerte de su padre, decide unirse al cuerpo de policía en el cual su padre trabajaba, y estos comienzan a contarle la historia acerca de un galpón en donde hay precisamente este auto encerrado. Es acá, a través de esta historia, en donde pasado y presente comienzan a jugar un papel muy importante, ya que si bien la historia se trata sobre un solo día, es decir, el día en donde el chico le cuentan toda la historia, y lo cierto es que se hacen varios viajes al pasado a través de la narrativa y se nos muestra una historia bastante peculiar sin un misterio del todo aclarado. Un hombre de aspecto muy extraño y llamativo frena en una gasolinera, se retira para ir al baño mientras pide que le carguen el combustible a su auto, que es precisamente el Buick 8, y nunca más aparece. La policía decide hacerse cargo del auto porque no les queda otra, es parte de su trabajo, y es ahí donde descubren que hay cosas muy extrañas con este auto. Que de hecho al final se nos revela, y esto fue un pequeño adelanto, el auto en realidad es un portal hacia dos mundos. No voy a dar más detalles sobre eso, pero sí nos demuestra un giro bastante llamativo. Yo me imaginaba, para ser honesto, un auto que se conduciría solo, que asesinaría gente, pero lejos de esto se trata de un auto extraño que no se sabe si es un monstruo con vida propia, algún experimento científico o ese tipo de cosas. Lo que sí se nos da a entender es que es un portal entre dos mundos y que los objetos que describen en realidad son criaturas de ese mundo que se muestran tan confundidas y aterrorizadas cuando el auto las envía al nuestro. Y viceversa, es decir, gente del cuerpo de policía accidentalmente terminan viajando a este mundo, es decir, al mundo y mueren obviamente y les pasan cosas que quedan a misterio e imaginación, aunque se nos da a explicar más exactamente que pierden la vida. Realmente una historia sorprendente con aspectos que no me imaginaba y que me tomaron por sorpresa. La verdad la recomiendo muchísimo, y un detalle a llamar la atención es que se dice que se está trabajando, después de 20 años casi, por fin en una adaptación y una película. Número 2. En segundo lugar tenemos otra novela que Stephen King ha escrito bajo el seudónimo de Richard Bachman, Carretera Maldita. ¿Qué decir de esta novela? En mi opinión es una de las mejores de Stephen King que he leído hasta ahora, y me sorprende que sea tan poco conocida cuando es fascinante.
voy a confesar algo, y es que cada vez que yo empezaba a leer alguna novela de Stephen King, al principio no me atrapaban tanto, pero teniendo en cuenta que era un gran autor, que es, mejor dicho, un gran autor, siempre continuaba leyendo hasta que llegaba al punto en que la novela totalmente me enganchaba. Algo opuesto me pasó, por ejemplo, con Dolores Claiborne, una novela que estuve a punto de abandonar y que afortunadamente no hice, ya que pocas páginas después de que estaba a punto de abandonar la novela es cuando precisamente el argumento se empieza a volver formidable. Y terminé amando esa novela. Pero con Carretera Maldita me pasó algo completamente opuesto. La primicia es la de un hombre que decide enfrentar a la corrupción de su gobierno. Sí, en Estados Unidos también hay corrupción. Y lo hace completamente solo. Y lo llamativo de esto es que esta novela me atrapó desde el principio. Algo que, como dije, en otras novelas de King no me pasaba y sin embargo en esta me terminó pasando. Carretera Maldita impacta desde la primera palabra. La historia se centra en Barton Dowis, un hombre que más adelante vamos descubriendo en la novela está marcado por la tragedia de haber perdido a su hijo, empeorando dicha situación el hecho de ya haber tenido un hijo que nació muerto, es decir, un hombre que perdió a sus dos hijos, y eso lo deja completamente marcado, y a veces en ocasiones incluso hasta discute consigo mismo a través de dos personalidades que se llaman Fred y George, y a no confundir con los gemelos Weasley. Pero la tragedia comienza cuando desgraciadamente tanto Barton como toda la gente que él conoce tienen que abandonar su hogar. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido que va a construir una mega carretera. Por lo tanto, Barton tiene que abandonar la casa en la que vivió durante años, tiene que abandonar su trabajo, es decir, tiene que mover su lavandería a otro lugar, tienen que hacer un completo cambio de vida. Y si bien la gente comienza a aceptar a regañadientes, si bien el gobierno está dispuesto a entregar cierto dinero, él se rehúsa totalmente. Y es un hombre que está muy adepto a la mentira, y eso es algo que también engancha desde el principio. La forma en la como él miente descaradamente a la gente que él conoce, a su esposa, a sus compañeros de trabajo, a los del gobierno también, y cómo uno sabe como lector que él está mintiéndole a la gente, que él está haciendo lo opuesto a lo que dice. Y cómo poco a poco él se va sumiendo en la determinación total de detener dicha carretera, incluso aunque sabe desde un principio que no puede hacerlo. La narrativa, el argumento, la idea, el personaje principal, toda la resolución, la determinación que tiene este personaje, todos estos elementos están perfectamente asentados en esta novela, la cual se vuelve formidable. Si en estos dos top que he hecho hasta ahora, o incluso me atrevería a decir quizás en próximos, recomendarte una sola novela de Stephen King, de las cuales son poco conocidas de él, solamente una, indudablemente te recomendaría Carretera Maldita. Simplemente es algo, está entre lo mejor de lo mejor. Una obra de arte esa novela. Número 3. Ya para finalizar, tengo una pequeña novela que presentarles. Sí, increíblemente pequeña. Y es Colorado Kid. Cuando estaba terminando ya por fin de juntar los libros de esta colección de La Nación de Stephen King, estaba muy contento porque me faltaban solamente 2 tomos, Colorado Kid y La chica que amaba a Tom Gordon. Y cuando por fin voy a buscar Colorado Kid y lo retiro, me quedo completamente sorprendido por el tan pequeño tamaño de esta novela. Prácticamente es un cuento. Y decidí leerlo, debido a que me parece bastante corto, decidí leerlo esa misma noche. Y me quedé sorprendido porque esta novela demuestra que en lo simple está lo bueno. O que a veces no es necesario hacer un mega argumento o una obra increíblemente extensa para poder hacer precisamente una buena obra. Ahora, es verdad que Stephen King es conocido, e incluso hasta sus detractores le recriminan esto, por el hecho de hacer novelas increíblemente largas.
precisamente los que no les gusta Stephen King, sus detractores, consideran que él hace sus novelas excesivamente largas e innecesariamente largas. Y es verdad, he leído en ocasiones novelas de gran extensión y más de una vez corres el riesgo de perderte en esa novela, es decir, que la novela divague, o sea, que se empiece a ir por las ramas, que empiece a perder la esencia o que empiece a perderse el hilo del argumento, es decir, que la novela empiece a hablarte de cualquier cosa, a tal punto que uno termina perdiendo el interés. No es necesario hacer una novela excesivamente larga, a no ser, por supuesto, que el argumento invite a que la novela sea larga. Y en este caso me sorprendí porque, como dije antes, Stephen King es conocido por lo excesivo de sus novelas. Y esto es un pequeño cuentito. Por eso es que dije, bueno, voy a leerlo esta misma noche. Otra cosa que me sorprendió y que quiero mencionar porque tiene mucho que ver con esta novela es el hecho de que a mí, en lo personal, no me gustan los misterios sin resolver. O sea, me gusta que al final de la novela se nos revele el misterio que hay o que se nos dé a entender el dicho misterio. O sea, una cosa es un final abierto y otra cosa es un final a secas, en donde no se te explica nada, como que estás leyendo y de golpe porrazo, fin, y te quedaste sin entender nada. Y esta novela ya nos explica que el misterio de Colorado Kid es un misterio sin resolver y que de hecho no hay respuesta a dicho misterio. En la novela, dos hombres, Dave y Vince, le explican a Stephanie el misterio acerca de Colorado Kid. ¿Y quién es Colorado Kid? Nada más y nada menos que un hombre que apareció de la nada, muerto, en una playa. Y es acá donde comienza toda la anécdota. Una muy corta anécdota acerca de cómo encuentran a un hombre muerto, cómo no se puede descubrir quién es, cómo hay una suerte de detalles que parecen completamente incoherentes en él, las cosas que llevaba, por ejemplo, y cómo al final dicho misterio no ha encontrado una resolución hasta la actualidad de la novela. Ya desde un principio esta novela nos indicaba que se trataba de un misterio sin resolver. Y eso, para muchos que no les gustan este tipo de cosas, podía significar el abandono de la novela totalmente. En mi caso, casi lo significaba. Pero teniendo en cuenta lo corta que era y teniendo en cuenta que las novelas de Stephen King no me habían decepcionado hasta ahora, decidí leerla. Y la verdad, por más que al final claramente el misterio no se revela, es la naturaleza del propio misterio, plasmada en cada página y en cada argumento, lo que hace en esta novela tan fascinante, tan impresionante. Definitivamente un cuento que me sorprendió muchísimo y que les recomiendo que lean si quieren una lectura corta, si les gusta la naturaleza del misterio en sí mismo y si quieren conocer un poco más de este gran autor que es Stephen King. Y bueno, es así como llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Si llegaron hasta acá los invito a que se suscriban, a que dejen su opinión en la caja de comentarios, a que dejen su opinión en el pulgar arriba y el pulgar abajo, que no sé por qué está escondido, la verdad. No creo que deberían esconderlo, pero bueno, ese no es asunto mío. Y bueno, nos estamos viendo. Yo soy Charlie Jones y nos vemos en un próximo video. Gracias.